Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al Consulado de Argentina en Estambul y al Instituto Cervantes que han hecho posible este encuentro, especialmente en un periodo complicado como este. Esta ponencia se basa en mi artículo publicado en el número 48 de la revista Variaciones Borges del año 2019. Los que están interesados en el tema pueden encontrar información más amplia en este artículo. Como ya saben, mi ponencia se titula La presencia de Borges en las letras turcas. Voy a intentar resumirlo todo dentro del tiempo que me corresponde. Un segundo, voy a compartir la pantalla. Bueno, los libros de Borges comienzan a publicarse en Turquía en los años 80. Sin embargo, el autor argentino empieza a conocerse más ampliamente en el país en la década de los 90. La editorial İletişim, que publicó gran parte de sus libros, tiene un papel fundamental en la difusión de su obra en la lengua turca. Las publicaciones sobre Borges, anteriores a los años 90, son relativamente pocas. Aún así, en las revistas literarias y periódicos nos encontramos sobre todo con noticias en el contexto de la literatura mundial. A lo largo de los años 90 se publican sus obras más importantes una tras otra, y especialmente sus cuentos llegan a gozar de una popularidad bastante alta entre los lectores interesados en la literatura novedosa y original. Se trata de un grupo de lectores bastante fieles, aunque no muy numerosos. Vamos a evaluar el interés del lector turco por las obras de Borges a partir de cantidades de ediciones de sus libros publicados desde el año 1988 por la editorial İletişim. Para valorar su presencia en el mundo literario turco anterior a este año, recurremos a sus obras publicadas en la revista literaria Varlık. A partir de los años 80 empiezan a publicarse unas recopilaciones de los cuentos de Borges, reunidas según criterios subjetivos por los editores. En general, les pusieron títulos de otros cuentos suyos. Estas recopilaciones son La muerte y la brújula, Borges y yo, y El elogio de la sombra. En realidad, este último título pertenece a un poemario, pero los lectores de İletişim lo ven como un título más apto para un libro de cuentos. Se supone que este último recoge los cuentos completos del autor argentino, pero lo hace parcialmente, ya que excluye los cuentos que se incluyeron en los libros publicados hasta entonces en Turquía. En 1990, Historia Universal de la Infamia se publica sin cambiar el contenido original. El primer libro de Borges publicado por İletişim, sin cambiar los cuentos, es el Libro de Arena, en 1988. Atlas, el libro de viajes de Borges, fue publicado por primera vez en 1994 por la editorial Mitos. Quiero seguir con Borges en las revistas literarias turcas. Sin lugar a dudas, el lector turco tuvo su primer contacto con Borges a través de revistas literarias. Según nuestra investigación, Borges aparece por primera vez en turco en 1955 en el número 450 de la revista Varlık, que fue fundada en 1933 y sigue siendo una de las publicaciones literarias más importantes del país. Se trata de un texto que lleva el título de Macera mı, Psikoloji mi, o sea, aventura o psicología. Y en realidad es el prólogo de la novela de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel.
El texto en turco consiste en los 3 primeros párrafos introductorios del prólogo original. Además de los demás párrafos que tratan de la novela, se omitió también el nombre Bioy Casares, que aparece en la última frase del tercer párrafo. He aquí el primer texto de Borges publicado en turco, un prefacio convertido en un muy breve ensayo, quitándole partes. Posteriormente, en 1970, se publicó la traducción de su poema titulado Avlu, o sea, un patio, en la misma revista. El poema figura entre otras poesías de 4 poetas argentinos. Luego, en 1972, varios fragmentos de entrevistas realizadas con el autor argentino se publicaron en la misma revista. En el año 1974, Warlick hace su cuarta publicación de Borges, a saber, el cuento titulado Araya Giren Kadın, o sea, La Intrusa. Según nuestra investigación, en estas décadas, o sea, desde los años 50 hasta los 70, no aparecen obras del autor argentino ni noticias sobre él en otras revistas literarias. Aunque sus obras se habían publicado anteriormente en Europa y circulaba crítica sobre él, Borges ganó reconocimiento internacional en la década de los 60 a través del traductor francés Roger Caillois. Otro evento que convirtió a Borges en una figura importante en el mundo literario fue el premio Fomentor de 1961 que compartió con Samuel Beckett. Por lo tanto, podemos suponer que el lector turco tuvo su primer contacto con el autor argentino en 1955 de una manera bastante actual a través de la revista literaria más importante de aquel entonces. Lamentablemente, su presencia en las revistas no tuvo una continuidad comparable y se publicó ocasionalmente porque es probable que las prioridades de los editores fueran otras y no supieron valorar suficientemente lo original y lo nuevo de la obra del autor argentino. Me gustaría seguir con el tema de los libros de Borges publicados en turco y las preferencias de los lectores. En el cuadro figuran los títulos de los libros de Borges junto con las cantidades de sus tiradas. La editorial Iletişim suele crear nuevas series de los mismos libros y en ellas empieza cada vez desde la primera edición. Desgraciadamente, con el tiempo se perdieron bastantes datos acerca de las tiradas realizadas en las series anteriores. Por este motivo, el cuadro se creó a partir de la información insuficiente proporcionada por la editorial y a partir de las investigaciones que hemos realizado en numerosas bibliotecas acerca de las tiradas pertenecientes a estas series antiguas. Cabe tener presente que en este apartado nuestra intención no es dar una idea exacta de la cantidad de los libros de Borges vendidos en Turquía, sino llegar a conclusiones sobre el interés del lector turco en términos de los géneros literarios practicados por el autor argentino. Podemos suponer que las ediciones que figuran en el esquema forman parte de una parte pequeña de la venta total de los libros de Borges en Turquía. Cabe subrayar que los datos expuestos en el cuadro nos sirven en gran medida para hacer las deducciones que pretendemos. Las cantidades de ediciones de los libros expuestas en el esquema demuestran que los lectores turcos de Borges prefieren sus cuentos a sus obras de otros géneros literarios. Como se puede ver en el esquema, los cuentos del autor argentino se venden casi 3 veces más que sus poemas. Y como es de suponer, en tercer lugar vienen sus libros de ensayos. Con 25 ediciones, la colección de cuentos de Borges más vendida en Turquía es El Libro de Arena. Tanto interés se debe en parte a que este se conoce más por ser el primer libro de cuentos del autor publicado por Iletişim. En síntesis, la predilección del lector turco
por los cuentos de Borges es indudable, ya que tiene acceso a sus libros de distintos géneros desde hace suficiente tiempo para conocerlos debidamente. Sin embargo, las búsquedas de Google revelan que en Internet sus poemas atraen mucha más atención, como se pueden leer en poco tiempo y compartir cómodamente en las redes sociales. Estas obras alcanzan una difusión mucho más amplia. El que está más presente en la red es sin duda su poema apócrifo Instantes, que pertenece a la autora Nadine Stair o al dibujante Don Herold. Voy a referirme brevemente a los autores turcos más importantes a los que Borges influyó. La presencia del autor argentino en el mundo literario turco también se puede observar a través de su influencia en los autores de este país. Sin duda, el autor más importante influido por Borges es Orhan Pamuk. Las novelas suyas exponen esta influencia de forma más obvia, es El Libro Negro y La Vida Nueva. Entre los elementos de las novelas que reflejan esta influencia, podemos contar el motivo del laberinto, las simetrías históricas, la percepción de la eternidad, así como las ficciones asociadas a los espejos, a los reflejos y al concepto de la identidad. Cabe tener en cuenta que en las dos novelas mencionadas, algunos de los elementos asociados a las obras del autor argentino se pueden considerar como alusiones. Merece la pena mencionar que en Öteki Renkler, o sea, Otros Colores, Pamuk publicó un ensayo sobre Borges, en el que analiza la obra de este desde el enfoque del concepto de la identidad, y también expresa su gran admiración por él. Por otra parte, cabe destacar que el autor turco editó el libro de Arena, La Cifra, El Hacedor, publicados por la editorial İletişim. Entre autores que destacan con una obvia influencia de Borges, podemos mencionar a tres más: İhsan Oktay Anar, Murat Gülsoy y Hasan Ali Toptaş. Quisiera tocar al tema de los libros publicados en Turquía acerca de Borges. Si bien las obras más importantes del autor argentino están publicadas en este país, desgraciadamente no se puede decir lo mismo sobre los libros fundamentales de crítica literaria y obras académicas que analizan su obra. Se ve claramente que los libros que se publican son o los más vendidos por todo el mundo o los que están destinados a dar a conocer el autor a través de una lectura más accesible. En todo caso, es posible decir que están pensados para apoyar la venta de los libros del autor o simplemente aprovechar el culto de este. Es imprescindible que los libros de crítica literaria se publiquen en este idioma para que sus admiradores turcos puedan realizar una lectura más consciente de Borges que tome en cuenta las raíces filosóficas, literarias y el contexto de su obra. Me gustaría hablar un poco de Borges en el ámbito turco académico. En concordancia con el panorama que hemos proporcionado, los académicos turcos produjeron poquísimo sobre Borges. Actualmente en todas las universidades de Turquía se encuentran 3 departamentos activos de filología española, que en la realidad se dedican al estudio de la literatura en la lengua española en general. Sin embargo, en la base de datos del Consejo Nacional de la Educación se encuentran 4 tesis, 2 de doctorado y 2 de maestría registradas. De ellas, solo una fue realizada por un profesor de un departamento de literatura, el autor de esta ponencia. Otras 3 se hicieron por licenciadas de traductología, de arquitectura y de filosofía. Sin duda se trata de un autor muy importante, con bastante reconocimiento en el país y merece ser estudiado mucho más en el ámbito académico. Aquí termino y les agradezco mucho por su paciencia.